mantengan en límites de normalidad en la sangre periférica. Y la hematopoiesis va a tener etapas, ¿no? Hay una etapa prenatal y postnatal. La hematopoiesis se va a dividir en una hematopoiesis extraembrionaria, que se va a producir las primeras semanas de la concepción y se va a localizar sobre todo en el saco vitelino. Y sobre todo acá se van a formar eh, la serie eritroide, sobre todo. A partir de los 2 meses a 7 meses, la hematopoiesis se va a localizar sobre todo en el hígado. Y también, pues con ayuda del vaso, van a ser los encargados de producir ya no solamente glóbulos rojos o serie eritroide, sino también serie mieloide y plaquetoide. Después de los 7 meses, pues la hematopoiesis ya va localizándose sobre todo en la médula ósea que está en los huesos, ¿no? Entonces, acá podemos ver un esquema de cómo la hematopoiesis ya al nacer un niño, pues se va a localizar sobre todo en los huesos, ¿no? En todos los huesos. Pero a partir de los 5 años, a los 20 años, vamos a ver que va a haber, la hematopoiesis se va a localizar sobre todo en las vértebras, a partir de los 20 años, ¿no? En las vértebras, en el esternón, en las costillas, puede ser, básicamente en esos huesos, ¿no? Y en los huesos de la pelvis, acá falta, en los huesos de la pelvis, ¿no? ¿Y eso por qué es importante? Porque por eso es que hacemos los aspirados de médula ósea en el esternón, hacemos en la espina ilíaca, posterior, también se puede hacer en la anterior, pero básicamente hacemos en la posterior, porque ahí es donde se localiza la hematopoiesis ya en un adulto, en un mayor de 20 años. Ahora, en los niños se puede hacer también en la tibia, ¿no? En la tibia todavía se mantiene la hematopoiesis en los huesos largos, se puede hacer también un aspirado de médula ósea, que es el examen que hacemos para diagnosticar enfermedades hematológicas. Ahora, ¿en qué casos la hematopoiesis va a volver? Una vez que ya uno nace, la hematopoiesis se localiza en los huesos, deja de haber hematopoiesis en el hígado y en el vaso. Pero hay situaciones patológicas en las que el hígado y el vaso va a volver a tener esa función hematopoyética. Y esas son las neoplasias hematológicas. En las leucemias agudas, en las neoplasias mieloproliferativas, como por ejemplo en una mielofibrosis, en una policitemia vera, vuelve a ocurrir, digamos, a producirse la hematopoiesis en el hígado y en el vaso. Por eso es que encontramos hepatoesplenomegalia. Entonces, acá es un poco para repasar lo que ustedes ya vieron en fisiología, ¿no? Que la célula madre hematopoyética es una célula madre pluripotencial, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se llama pluripotencial? Porque va a dar lugar básicamente solamente a células hematopoyéticas, ¿no? No va a dar lugar, digamos, a células del sistema nervioso, ¿no? Entonces, la célula madre hematopoyética va a ser una célula madre que tiene la capacidad de autorrenovarse, ¿no? Va a dar lugar a otras células madre, pero también tiene la capacidad de diferenciarse y va a dar lugar a células madre, por ejemplo, que van a ser de origen mieloide y de origen linfoide, ¿no? Si es de origen linfoide, van a dar pues lugar en toda la secuencia de la hematopoiesis, que es extensa, van a dar lugar a linfocitos B, a linfocitos T, a células natural killer. Los linfocitos B después se pueden convertir en células plasmáticas, que son las que producen inmunoglobulinas, ¿no? Ahora, este es en el lado de la célula madre linfoide. Al otro lado, si vamos, está la célula madre mieloide. Acá, esa va a dar lugar, por ejemplo, a una unidad formadora de colonias de megacariocitos y eritrocitos, ¿no? Acá podemos ver que se da lugar a megacariocitos, que son los encargados de producir las plaquetas, y bueno, los eritrocitos que ya ustedes saben. Hay una unidad también formadora de colonias de granulocitos y monocitos, que va a dar lugar a lo que son lugar a los basófilos, eosinófilos, los neutrófilos y los monocitos. Entonces, este, digamos, es un resumen de lo que es la hematopoiesis. Acá van a intervenir diferentes sustancias que van a favorecer la hematopoiesis y también que van a inhibir la hematopoiesis. Entonces, por ejemplo, acá que podemos eh,
A ver qué es importante en este esquema, porque nosotros vemos enfermedades neoplásicas. Entonces, por ejemplo, una leucemia aguda, ¿qué diferencia hay entre una leucemia aguda y una crónica? No solamente cuando es aguda, como su nombre dice, pues se origina en días, ¿no? O en muy rara vez semanas, ¿no? Pero si es crónica, su origen es de meses. Entonces, otra diferencia entre una leucemia aguda y una crónica, o un síndrome mieloproliferativo crónico, es que estas se van a originar, las leucemias agudas se originan en un nivel de la hematopoiesis más superior, o sea, acá, en estas partes, donde todavía no tienen la capacidad de diferenciarse esas células. Y esas células inmaduras se llaman blastos. Ahora, cuando las leucemias son crónicas, o lo que llamamos síndromes mieloproliferativos crónicos, va a haber acá una proliferación neoplástica, pero de células que ya tienen la capacidad de diferenciarse. Por ejemplo, podría ser neutrófilos, podría ser monocitos, podrían ser linfocitos también. O sea, nosotros ya los vamos a poder distinguir al microscopio, ¿sí? Otra cosa acá en este cuadro es que la célula madre, las unidades formadoras de colonias, no las vamos a poder observar al microscopio nosotros. Para eso hay que hacer cultivos especiales o se usa o por citometría de flujo las vamos a poder identificar, ¿no? Acá podemos observar, es un esquema de lo que es la hematopoiesis, ¿no? Acá en la parte superior está la stem cell, la célula madre. Después vemos las unidades formadoras de colonias, que vamos a llamarlos progenitores, que en este nivel, como yo había mencionado, no se pueden ver al microscopio estas células. Esas células se van a ver en cultivos especiales o las vamos a identificar por citometría de flujo. Los precursores, estos los vamos a ver al hacer un aspirado de médula ósea, ¿no? Por ejemplo, a ver si vemos un eritrocito, ¿dónde está? Acá, por ejemplo, vemos acá un pronormoblasto, después hay un normoblasto basófilo, un normoblasto policromatófilo, un normoblasto ortocromático, después vemos un reticulocito. Hasta el reticulocito lo podemos observar al microscopio en un aspirado de médula ósea. Después ya las células ya maduras las vemos al hacer un frotis en una lámina periférica. Y toda esta secuencia de maduración de un pronormoblasto a un eritrocito, por ejemplo, dura 5 días en la médula ósea y al salir el reticulocito a la sangre periférica un día más madura. Ahora, un pronormoblasto, ¿a cuántos? Esas células se van dividiendo, ¿no? Para dar origen a los glóbulos rojos. Puede dar origen entre 16 a 32 eritrocitos. Y esta secuencia de la hematopoiesis, por ejemplo, acá dura aproximadamente 5 días. Acá en esta tabla es para ver que hay sustancias que estimulan la hematopoiesis, pero también hay otras que la inhiben. Por ejemplo, la eritropoyetina va a estimular la producción de eritrocitos, ¿no? Como podemos ver acá podemos ver el factor estimulante de colonias de granulocitos que nosotros también lo usamos para recuperarlos a los pacientes post quimioterapia de la neutropenia que hace. Pues, por ejemplo, este factor estimula la producción y diferenciación de los granulocitos, pero va a coestimular también los progenitores inmaduros juntos con otras citoquinas. O sea, estas sustancias no actúan a un solo nivel, pueden actuar a diferentes niveles. No solamente la eritropoyetina estimula la producción de glóbulos rojos, podría actuar también a otro nivel, como la trombopoyetina, que estimula regula la proliferación y diferenciación de los megacariocitos, que son los que producen las plaquetas, pero también va a estimular la eritropoyesis en alguna manera. Por eso es que también este medicamento, que lo tenemos como trombopoyetina, los análogos de la trombopoyetina, también los usamos en casos de aplasia medular, por ejemplo. Y también van a haber factores que van a, como hay estimulantes, hay factores que van a inhibir también la hematopoiesis. Tenemos como el factor de crecimiento transformante beta, el factor de necrosis tumoral alfa, que inhiben a los progenitores inmaduros pluripotenciales, pero también estimulan a los maduros, ¿no? Para que haya un balance entre la producción de, de estas células, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿Algo? Está claro, doctora.
Ok, todo claro. ahora vamos a ver hemograma completo, que presten bastante atención porque lo básico que tienen que saber ahora es interpretar un hemograma completo. Ya para comenzar, pues el hemograma completo es un examen, uno de los, si no será el examen que más lo solicitamos en hospitalización, ¿no? O cuando evaluamos a cualquier paciente hospitalizado, en consulta externa, en emergencia, solicitamos un hemograma completo porque es un examen que nos brinda mucha información sobre el estado de salud de un paciente. Entonces, vamos a ver cómo se hace un hemograma, pues se toma en un tubo con EDTA, que es un anticoagulante, y se toma de sangre medular. Para este examen no es necesario estar en ayunas, pero idealmente que sean unas 2 a 3 horas no hayan ingerido alimentos, podrían haber algunas interferencias, pero no es un examen que obligatoriamente se tenga que hacer en ayunas. Ya se toma la muestra en estos tubos y se procesan en estos automatizadores. Ahora, hay tipos de hemogramas, hay tipo 1 hasta el tipo 6 que digamos son los más complejos, que nos van a dar y brindar información sobre los leucocitos, la hemoglobina, las plaquetas, reticulocitos, que nos brindan información. Pero hay, digamos, es de acuerdo a la complejidad de esta máquina, hay hemogramas tipo 1 que son los más simples, hasta el tipo 6 que son los más complejos, que nos dan mucha más información, ¿no? Este proceso del hemograma, quienes lo procesan las muestras, pues son los tecnólogos médicos y quienes hacen una revisión, digamos, si hay alguna alteración, son los médicos que tienen especialidad en patología clínica. Nosotros ya recibimos la información, pues, de los pacientes a través de un informe como este, que es un hemograma, donde nos van a informar primero los leucocitos o glóbulos blancos, nos informan un porcentaje de la fórmula leucocitaria, donde están los neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos, en porcentaje y en número absoluto. Para interpretar un hemograma tienen que ver los números absolutos, no los porcentajes. ¿Por qué? Porque puede ser, a ver, un paciente tiene 100,000 leucocitos y si vemos el 50% de 50,000, de 100,000 es 50,000 leucocitos. Si tomamos en cuenta el porcentaje, está dentro del rango normal, 50%. Pero si vemos el valor absoluto es 50,000 leucocitos o 50,000 neutrófilos, perdón, y eso no es normal. Por eso lo que se evalúa es el valor absoluto. Después hablamos de los glóbulos rojos y de la hemoglobina, que vamos a describir, y después están las plaquetas, ¿no? El recuento de plaquetas. Entonces, primero vamos a hablar de, digamos, la hemoglobina. Acá en los glóbulos rojos, primero tenemos el recuento de glóbulos rojos, eh, que se da por volumen, ¿no? ¿Para dónde tenemos eso? No está acá, no lo he puesto. Ya, el recuento de los glóbulos rojos, que pues, digamos, en mujeres es de 4,5 a 5,5 millones, de los varones de 5,5 a 6,5 millones. Los glóbulos rojos, digamos, es la cantidad de glóbulos rojos que hay en un determinado volumen de sangre. ¿En qué nos van a ayudar? Pues, digamos, para diagnosticar anemia, la Organización Mundial de la Salud define anemia de acuerdo a los valores de hemoglobina. Si bien es cierto, el hematocrito y el recuento de glóbulos rojos nos pueden ayudar también, no son útiles para diagnosticar anemia. Pero sí, por ejemplo, si un paciente tiene anemia y tiene eh, más eritrocitos de lo normal, podríamos sospechar, por ejemplo, una talasemia, que es una anemia hemolítica congénita, que vamos a ver. Después, en la serie roja, lo que vemos es la hemoglobina, ¿no? Y ya saben, como ustedes saben, la hemoglobina se encarga de transportar el oxígeno. Después, el hematocrito es el volumen de eritrocitos que hay en un determinado volumen de sangre.
Y después, algo que es importante que deben saber, porque de esto depende la clasificación morfológica de la anemia, son los índices eritrocitarios. El volumen corpuscular medio que va a traducir el volumen o el tamaño de un glóbulo rojo y se obtiene a través de esta fórmula y pues se expresa en femtolitos. Ya como estos automatizadores, estas máquinas son más modernas, no necesitamos nosotros hallar el volumen corpuscular con esta fórmula. A nosotros ya las máquinas nos informan el volumen corpuscular. Ahora, no tenemos estudios acá a nivel del Cusco que nos digan cuál es el volumen normal que hay, digamos, en la altura, si hay alguna variación. Por eso los valores que les muestro son valores, digamos, eh, que son, digamos, reconocidos en un texto de hematología que se manejan a nivel, digamos, a nivel mundial, que hay estudios que avalan estos valores, ¿no? Para que ustedes tengan y no haya confusión, porque de repente leen algún, no sé, algún texto o leen alguna revista y los volúmenes corpusculares tienen otro valor. Entonces vamos a quedar que el volumen corpuscular medio es de 80 a 98 femtolitros. Si está por debajo de 80, se llama microcítica, y si está de 80 a 98 se llama normocítica, y si está más de 98 se llama macrocítica. Después está la hemoglobina corpuscular media, que se expresa en picogramos. Es la cantidad de hemoglobina que hay en un glóbulo rojo, ¿no? Entonces, también se obtiene por esta fórmula. Y los valores que vamos a manejar son de 27 a 32 picogramos. Entonces, si está por debajo de 27 se llama hipocromía, ¿no? Entonces, un glóbulo rojo está hipocrómico, está pálido, así se llama. No solemos decir, podemos decir normocrómico, pero no se usa el término hipercrómico. No es necesario que digan eso. La concentración de hemoglobina corpuscular media es la cantidad de hemoglobina que hay por volumen de glóbulo rojo. Entonces, los valores más o menos van de 32 a 36. Y digamos, esto nos va a ayudar, está bajo cuando hay anemia o ferropénica, por ejemplo, pero va a estar alto, sobre todo en una patología casi patognomónico, es de la esferostosis hereditaria. Después, ¿qué más nos informa un hemograma? El ancho de distribución de los eritrocitos, que evalúa los diferentes tamaños de glóbulos rojos, ¿no? Entonces, si el ancho de distribución de eritrocitos, estos son los valores normales, de 13 más menos 1,5, y nos va a informar de diferentes tamaños, o eso también se llama anisocitosis. Entonces, por ejemplo, cuando está alto, es una anemia microcítica y el ancho de distribución está alto, yo puedo pensar que se trata de una anemia ferropénica. Eso vamos a verlo más adelante. Ahora, otro parámetro que nos informa un hemograma también ya, pero de un hemograma de tipo 6, es el recuento de reticulocitos. Entonces, ¿qué informa un recuento qué representan los reticulocitos? ¿Para qué sirven los reticulocitos? ¿Por qué evaluamos? Cuando evaluamos una anemia, pedimos reticulocitos. ¿Por qué? Porque nos informan de cómo la médula responde a la anemia, la médula ósea, ¿no? Si los reticulocitos están altos, significa que hay una buena respuesta de la médula ósea a la anemia. Entonces, acá los valores de reticulocitos, si es en porcentaje, son de 0,5 a 2%. Y si es en valor absoluto, que es lo que ya ahora nos informan las máquinas, son de 25.000 a 85.000 por microlitro. Entonces, por ejemplo, si está alto, sea el valor absoluto o el porcentaje, nosotros sabemos que hay una buena respuesta a la médula ósea, a la anemia, de la médula ósea a la anemia. Pero si está bajo, pues no está respondiendo la médula a la anemia. Para eso, para diferenciar las anemias de acuerdo a su etiopatogenia en A regenerativas y regenerativas, usamos un índice de producción reticulocitaria, que se puede obtener usando esta fórmula, o hay otra también que vamos a ver posteriormente.
Entonces, el índice de producción de reticulocitos, si está por encima de 3, por ejemplo, significa que una anemia es regenerativa, o sea que hay respuesta de la médula ósea a la anemia. ¿Y qué anemias son regenerativas? Las anemias por sangrado y por hemólisis. Si este índice de producción reticulocitaria, que traduce lo que son los reticulocitos, el número de reticulocitos está por debajo de 2, hablamos que la anemia es arregenerativa y o sea, no hay respuesta de la médula ósea a la anemia. Entonces, ¿en qué casos vamos a ver, por ejemplo, esas anemias? En el caso de una leucemia, porque las células del cáncer han invadido la médula ósea y no se producen glóbulos rojos normalmente. También una anemia regenerativa es una anemia ferropénica, una anemia por falta de hierro, porque no se pueden producir glóbulos, no se puede producir la hemoglobina, no se pueden producir glóbulos rojos porque hay deficiencia de hierro. Esa también es una anemia regenerativa. Para eso sirve. Después vamos a ver los leucocitos, ¿no? Acá, como pueden ver, los valores de leucocitos dependen de la edad de los pacientes. Por ejemplo, un recién nacido tiene entre 10.000 a 24.000 leucocitos y es normal para ellos, no es una leucocitosis. Ahora, conforme va pasando la edad, va disminuyendo el número de glóbulos blancos, ¿no? Hasta que en un adulto los valores van de 4.000 a 11.000. Estos valores los tienen que tomar en cuenta para que no haya confusión, porque algunos textos dicen es normal de 4.500 a 10.000. Yo les estoy dando valores ya que son, digamos, ya estudiados para que ustedes los aprendan así y no hayan problemas. Entonces, de 4.000 a 11.000. Ahora, eso también tienen que tomar en cuenta en qué unidades les dan. Es 4.000 a 11.000 si es por 10 al cubo, por 10, por milímetro cúbico. Pero es 4 a 11 si es por 10 a la 9 por litro, como dice acá, ¿no? Acá dice por litro, por 10 a la 9. Entonces, es lo mismo, solamente fíjense las unidades para que no haya confusión. Ahora, ya sabemos los valores de leucocitos. Si está por encima de 11.000, se llama leucocitosis. Por debajo de 4.000 se llama leucopenia. Ahora vamos a ver la fórmula leucocitaria. Entonces acá vemos los neutrófilos. Acá están los porcentajes, pero como ya les he mencionado, lo que tienen que evaluar son los valores absolutos. Entonces, los neutrófilos son normales de 2.000 a 7.500. Y por debajo hay un consenso, los hematólogos la mayoría de veces mencionamos ya neutropenia por debajo de 1.500. Es una neutropenia. Neutropenia leve si está entre 1.000 y 1.500, neutropenia moderada si es que está entre 500 y 1.000, neutropenia severa si está por debajo de 500 y aumenta el riesgo de hacer infecciones, y neutropenia profunda cuando está por debajo de 100 el recuento. Cuando los pacientes tienen neutrófilos por debajo de 100, el riesgo de que hagan una infección es muy alto, no solo infecciones por bacterias, sino por hongos, por virus. Ahora, cuando los neutrófilos están por encima de 7.500, se llama neutrofilia, ¿no? Ahora, los linfocitos, valores normales de 1.500 a 4.000. Si están encima de 4.000, algunos autores dicen por encima de 5.000, se llama linfocitosis. Este hemograma, esta fórmula diferencial es de un adulto, ya porque en los niños es diferente. Linfopenia se llama cuando están por debajo de 1.500, ¿no? Ahora, los monocitos, valores normales de 200 a 800. Si están por encima de 800, se llama monocitosis. Por debajo de 200, monocitopenia. Los eosinófilos, valores normales de 40 a 400. Y los basófilos de 10 a 100. ¿No? Estos son los valores. Como vuelvo a repetir, para interpretar un hemograma completo tienen que saber los valores absolutos. Ya está en este cuadro que ya deben haberlo visto alguna vez. Están todas las causas, digamos, que hay de incremento o disminución de las diferentes células de la fórmula leucocitaria, pero también de los hematíes y las plaquetas. Entonces vamos a ver alguna de las causas. ¿En qué casos va a haber neutrofilia? Esto ya saben, ¿no? En caso de infecciones o procesos inflamatorios.
También algo que es común, el uso de corticoides produce neutrofilia. ¿En qué casos va a haber neutropenia? Pues lo que más vemos los hematólogos es uso de quimioterapia. Nosotros vemos neutropenia todo el tiempo porque damos quimioterapia para las leucemias. En caso de infecciones, también hemos visto, por ejemplo, el caso del COVID, tenían neutropenia. En caso de salmonelosis, de brucelosis, pueden hacer neutropenia. La eosinofilia, sobre todo, pues la vemos en enfermedades alérgicas y en parasitosis, ¿no? Parásitos tisulares. Y también en algunas neoplasias. Ahora, eosinopenia puede haber en caso de brucelosis o de fiebre tifoidea. La vasofilia. La vasofilia, sobre todo cuando vemos vasofilia, nosotros pensamos en enfermedades neoplásicas, en síndromes mieloproliferativos crónicos como la leucemia mieloide crónica y la policitemia vera. Por ejemplo, puede haber vasopenia, por ejemplo, en casos de Cushing, de hipertiroidismo. La monocitosis, ¿en qué casos vemos monocitosis? En caso de infecciones, sobre todo tuberculosis. Pero también podemos ver monocitosis en el caso de la leucemia mieloide aguda, que es de tipo monocítica, que es la M5, ¿no? Ahí vemos. Ahí, en ese tipo de leucemia se puede ver monocitosis, se puede ver. Y monocitopenia por uso de corticoides en infecciones bacterianas también. Ahora, la linfocitosis puede ser reactiva o no reactiva, o sea, puede ser reactiva o puede ser neoplástica. Si vemos que hay más de 5.000 linfocitos, ¿en qué pensamos? Puede ser que haya hecho el paciente una infección viral, por ejemplo, que se haya infectado por Epstein-Barr virus o por citomegalovirus. Ahora, ¿qué otras causas de linfopenia puede haber? Las no reactivas o neoplásicas, por ejemplo, la leucemia linfática aguda, los linfomas, la leucemia linfática crónica. ¿Y en qué casos vemos linfopenia? En las inmunodeficiencias, ¿no? Un paciente con VIH puede tener linfopenia. En el uso de quimioterapia o en la radioterapia. Los pacientes con neoplasias tienen linfopenia. Ahora, en el caso de los glóbulos rojos, los hematíes, pues vamos a ver, el incremento se llama poliglobulia. Y acá en el Cusco, pues la causa más frecuente de incremento de la hemoglobina, si quieren llamarle, de poliglobulia, es la poliglobulia por altura, ¿no? La poliglobulia por altura se produce porque hay una hipersensibilidad al efecto de la eritropoyetina en la altura, porque acá hay hipoxia, ¿no? En la altura. Esa es la causa más frecuente de poliglobulia en la altura. De cada 10 varones en el Cusco, uno tiene poliglobulia por altura. Ahora, hay otras causas de poliglobulia que pueden ser hasta neoplásicas, como la polistemia vera, por ejemplo, que es un cáncer. En la disminución se llama anemia. Ahora, las plaquetas en que los valores normales son de 150.000 a 450.000, pero hay estudios en los que se ha visto que hay pacientes que tienen entre 100.000 y 150.000 y no tienen ninguna enfermedad, o sea, es normal. Por eso es que nosotros, los hematólogos, le damos importancia a una trombocitopenia cuando está por debajo de 100.000. Y le llamamos leve si está entre 50.000 y 100.000 y moderada si está entre 20.000 y 50.000. Acá ya puede haber con una trombocitopenia moderada sangrado, traumas ya leves y una trombocitopenia severa por debajo de 20.000. Ahí ya por debajo de 20.000 los pacientes comienzan a tener petequias, equimosis, y si está por debajo de 10.000 ya comienzan a sangrar, ¿no? Entonces, causas de trombocitopenia, trombocitosis, pues la mayoría son reactivas, anemia ferropénica, infecciones inflamatorias o inflamaciones, o sea, más de 450.000. Y la disminución de las plaquetas, que se llama trombocitopenia, lo más frecuente es la de causa inmune, se llama plaqueto o trombocitopenia de causa inmune, más conocida como PTI. Es de lejos la causa más frecuente de trombocitopenia. ¿Alguna pregunta tienen hasta ahí, chicos? ¿Está claro lo del hemograma? Que es importante que sepan interpretar un hemograma. Sí, está claro, doctora. Ok, gracias, Daniela. Ahora vamos a ver otro examen que hacemos los hematólogos para estudiar enfermedades hematológicas. Pues si un paciente tiene anemia, no solamente le tengo que pedir un hemograma y reticulocitos,
También tengo que pedirle un estudio de lámina periférica, que es este que se hace del pulpejo del dedo, que se extiende y se colorea con raíz y se ve al microscopio, ¿no? Entonces vamos a ver alteraciones no solamente en los glóbulos blancos, acá hay glóbulos blancos, hay neutrófilos, acá hay un bastón, monocitos, acá hay un eosinófilo, un basófilo. También podemos encontrar, por ejemplo, blastos, que son las células inmaduras que nos van a ayudar a diagnosticar leucemias agudas. Y acá pues podemos ver las diferentes alteraciones en la morfología de los glóbulos rojos. Por ejemplo, acá podemos ver, acá están normales, en el B acá están en pila de monedas, eso se llama rouleau, es un fenómeno de rouleau que se ven en las discrasias de células plasmáticas, en las disproteinemias, por ejemplo, en el mieloma múltiple. Acá hay una aglutinación. Esto podría ser que el paciente tiene una anemia hemolítica por anticuerpos fríos, por ejemplo. Acá hay lo que nosotros llamamos policromatofilia. Este es un glóbulo rojo inmaduro, por eso tiene otro color púrpura. Podría estar apareciendo, por ejemplo, si hay una anemia hemolítica, si le damos tratamiento con hierro a un paciente con anemia ferropénica también. Acá podemos ver hipocromía. Estos glóbulos rojos parecen picarones ya. Han perdido, pues el centro pálido que tienen está muy grande, ¿no? Entonces acá hay hipocromía. Esos glóbulos rojos de la G son ovalocitos o macrovalocitos y eso lo vamos a ver sobre todo en la anemia megaloblástica, por ejemplo. Acá en la K, en la lámina que es la K, hay por ejemplo, este es un normoblasto, es un glóbulo rojo nucleado. Ustedes saben que los glóbulos rojos en la sangre periférica no tienen núcleo. Acá hay un normoblasto y está con un núcleo, o sea, esto significa que ha salido inmaduro a la sangre periférica. Entonces, ¿en qué casos podemos ver eso? Por ejemplo, depende si el paciente está sangrando o está embolizando. Eso no es normal, ¿no? ¿Qué otra cosa podemos ver? Por ejemplo, acá hay eliptocitos, por ejemplo. Eso podría encontrarse en una anemia ferropénica. Mm, ¿Qué más? Acá vemos dacriocitos en glóbulos rojos en forma de lágrima, ¿no? Podría encontrarse esto en una mieloftisis o en una mielofibrosis. Acá tenemos dianocitos. Estos dianocitos, esos glóbulos rojos tienen forma de diana. Por ejemplo, se pueden ver en anemia ferropénica. Acá hay unos glóbulos rojos en os, en la anemia falciforme, los encontramos. Acá hay como unos esquistocitos, son glóbulos rojos que se han destruido. Eso se ven sobre todo en anemias hemolíticas microangiopáticas. Se llaman esquistocitos. ¿Sí? O sea, una lámina periférica nos va a ayudar en el diagnóstico de una anemia. Nos van a brindar información para tener más claro el diagnóstico de un paciente con anemia. Entonces, no se olviden de pedir estudio de lámina periférica. También la lámina periférica nos brinda información sobre las plaquetas. Por ejemplo, si hay plaquetas grandes, hablaremos de macroplaquetas, ¿no? Son plaquetas inmaduras, nos van a brindar información. Otro examen que hacemos los hematólogos, y ya me imagino los que están rotando hematología han visto, hacemos el aspirado de médula ósea, que se puede hacer en un adulto de esternón o de espina ilíaca posterior superior bajo anestesia local y sacamos muestras para estudio de aspirado de médula ósea, pero también se puede usar hacer aspirado de médula ósea para estudiar, para hacer un mielocultivo, para hacer estudio de cariotipo, para estudios de citometría de flujo, estudios moleculares, que es lo que nosotros hacemos para diagnosticar enfermedades neoplásicas. Entonces, por ejemplo, acá que vemos precursores, ¿no? Esto, por ejemplo, es un mielocito, es un metamielocito, son precursores de los glóbulos rojos, de los glóbulos blancos y las plaquetas. Y este examen es digamos, es el examen más importante que hacemos los hematólogos, que se hace en hematología para diagnosticar enfermedades hematológicas. El otro examen que hacemos nosotros es la biopsia de médula ósea. Acá se saca hueso, y acá lo que vamos a ver es un complementario del aspirado de médula ósea, pero es importante cuando nosotros queremos ver la celularidad, si la celularidad está normal o es que está disminuida. En la aplasia medular, por ejemplo, toda esta área donde hay células está reemplazada por grasa. En eso nos va a ayudar la biopsia. O también lo hacemos para estadiaje de linfomas.
Acá este cuadro resume en qué caso se hace un aspirado de médula ósea y en qué casos una biopsia. Por ejemplo, para diagnosticar una leucemia aguda, tengo que hacer un aspirado de médula ósea. ¿Y en qué casos no tengo que hacer una biopsia? En caso de que yo piense que un paciente tiene leucemia aguda y no me salga muestra, no me salga sangre en el aspirado. Ahí tengo que hacer una biopsia, ¿no? Porque no hay muestra. En casos de aplasia medular, que vamos a ver también eso, el examen para diagnosticar una aplasia medular, el importante es hacer la biopsia. Ahora vamos a ver en qué más. ¿En qué casos más hacemos aspirado o biopsia? En una gamapatía monoclonal, que acá está el mieloma múltiple, hay que hacer un aspirado de médula ósea, pero si no sale muestra, hay que hacer una biopsia, ¿no? ¿Qué otras enfermedades? Acá vamos a ver, en el caso de los linfomas, para ver estadiaje, lo que se hace para ver si el linfoma, y recuerden que el linfoma es un cáncer de los ganglios, ¿no? Del tejido linfoide. Si yo quiero ver si ese linfoma ya ha infiltrado la médula ósea, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer una biopsia de hueso. Ahí no me va a ayudar mucho el aspirado de médula ósea. Ahora, si hay un paciente con fiebre de origen desconocido, por ejemplo, se puede hacer un aspirado. Muchas veces en el coágulo, ahí buscamos granulomas, puede ser un granuloma tuberculoso, por ejemplo, o se puede buscar en la sangre, hacer un mielocultivo, se puede buscar salmonela, brucela. Y se puede hacer biopsia en el paciente con fiebre de origen desconocido si es que no me ayuda el aspirado. Por ejemplo, puedo buscar también granulomas tuberculosos. ¿En qué otros casos también se hace aspirado de médula ósea? Cuando un paciente tiene anemia persistente, tiene neutropenia persistente, trombocitopenia, es decir, no puedo determinar la causa. Ya le he dado hierro, le he dado complejo B y no mejora la anemia, ni la trombocitopenia, ni la leucopenia. ¿Ok, chicos, tienen alguna pregunta? ¿Todo claro? Sí, doctora. Entonces, como creo que solo Daniela es la única que responde, pues entonces yo tendré que preguntar. A ver, Marcia Milagros. Marcia, ¿está Marcia? Bueno, según esto está presente. De Rodrigo, ¿nos podrías decir en qué casos puedes encontrar neutrofilia? Primero, por encima de cuántos neutrófilos llamas neutrofilia. Pues es más del Verá, 70%. no, ya habíamos dicho que no se habla de porcentajes, tienen que hablar de valores absolutos. Ya les había dicho que para interpretar un hemograma no se habla de porcentajes. Lo primero es eso, ver valores absolutos. De 2000 a 7500 es lo normal. Si neutrofilia significa que está por encima de 7500. Pero ¿en qué casos vas a ver neutrofilia? ¿En qué enfermedades se puede ver? ¿Por uso de qué sustancias, medicamentos? ¿Alguien, chicos? ¿Alguno de ustedes mientras va pensando Rodrigo? Por consumo de esteroides también. Muy bien, por consumo de corticoides, ¿no? Se usan dexametasona, por ejemplo, prednisona, hay neutrofilia. Pero lo más frecuente que es, ¿en qué cosa es donde más neutrofilia ven? En infecciones. Exacto. Muy Infecciones. bien, muy bien. Las infecciones, ¿no? Las infecciones producen neutrofilia, las inflamaciones producen neutrofilia. A ver, ¿qué otra cosa? A ver, ¿en qué casos van a haber linfocitosis? ¿A qué se llama linfocitosis? Ya les dije, cuando los linfocitos están por encima de 5000. Siempre se habla de valores absolutos, no porcentajes. A ver, linfocitosis, ¿en qué casos van a ver? Leucemias serían virales. Causas virales, ¿no? Puede ser también leucemias en los virus. Los virus producen el Epstein-Barr virus,
Puede ser hasta cualquier virus, no tiene que ser Epstein-Barr virus, citomegalovirus. Los virus producen linfocitosis, sobre todo en los niños. Y las causas neoplásicas tienen que ser leucemia linfática aguda o puede ser leucemia linfática crónica. Muy bien. A ver, alguien que pueda indicarnos qué significan los reticulocitos, qué traduce la presencia de reticulocitos incrementados, por ejemplo. Si yo le pido a un paciente reticulocitos y me informan en porcentaje que está en el 10%, ¿qué significa? Doctora, nos dijo que, por ejemplo, en el caso de las anemias, 10% en este caso sería un valor elevado de reticulocitos, ¿no? Pero tendríamos que ver el valor absoluto, como nos dijo. Entonces, si un paciente tiene anemia y hay reticulocitosis, nos diría que hay una buena respuesta de la médula a la anemia, ¿no? Porque está intentando producir más glóbulos rojos y por eso salen estas formas inmaduras. Muy bien, Daniela, muy bien. Los reticulocitos traducen la respuesta de la médula ósea a la anemia, pero pueden ser valores en porcentaje o absolutos, Daniela, no te tienen que dar los dos. Pero como te he dado 10%, significa que hay una respuesta de la médula ósea a la anemia. ¿Y en qué casos va a haber esto? ¿En qué caso? En anemia hemolítica. Muy bien, Ever. En caso de anemia hemolítica y en caso de sangrado. Muy bien. Alguien creo que está ahí pensando, alguien vio una carita de pensamiento, de duda, de no entiendo. ¿Quiere preguntar el que mandó esa carita? Doctora, se me fue el teclado, disculpe. Allá Camila, pero si quieres preguntar no hay problema, yo feliz de que me pregunte. ¿Qué más, chicos? A ver, creo que eso. Pero la primera parte después de esto, lo que vamos a ver ahora es el enfoque diagnóstico de las anemias, que es importante, es algo básico que ustedes tienen que saber porque ustedes van a los pacientes, tengan la especialidad que tengan, sean traumatólogos, hematólogos, pediatras, cirujanos plásticos, tienen que saber interpretar un hemograma y saber enfocar el diagnóstico de una anemia, ¿no? Y pues la clasificación más sencilla que tenemos es la clasificación morfológica, que se divide en microcítica, normocítica y macrocítica. Y para esta clasificación, ¿qué tomamos en cuenta? Para la clasificación morfológica, ¿de acuerdo a qué es esta clasificación? BCM, doctora. Muy bien, Ever. Volumen corpuscular medio, ¿no? Eso es, en cambio, para la clasificación etiopatogénica, que es en A regenerativa o regenerativa, tomamos en cuenta el recuento de reticulocitos o el índice de producción de reticulocitos, ¿sí? Entonces, para la próxima clase, chicos, vamos a hacer este enfoque diagnóstico vamos a ver qué es anemia, enfoque diagnóstico de las anemias, y les pido que lean cuáles son los valores de hemoglobina en altura, cómo se calcula, si hay algún estudio que se ha hecho acá en Cusco para determinar qué valor es normal acá en Cusco de hemoglobina, qué valores, en qué rangos, porque en realidad son rangos, ¿no? En lo que manejamos, no hay un valor absoluto, ¿sí? Entonces creo que quedamos, los dejo descansar y nos vemos el día martes. No olviden leer hemoglobina en altura, ¿sí? Gracias, doctora. Muy bien, chicos. Descansen, buenas noches.